Saludos para todas y para todos los que nos acompañan, como siempre, cada domingo en estas entregas de Radio Fe y Alegría en YouTube, a través de plataformas digitales, como siempre, tratando de hacerle zoom lo más que podemos a la realidad venezolana. Hoy es un domingo especial, por supuesto, para todas y todos los cristianos, porque es el domingo de resurrección, es el domingo en que reafirmamos nuestra fe como cristianos. Y qué mejor que tener un diálogo justamente sobre lo que ha ocurrido en la Semana Santa. Y qué mejor, además, tenerlo con el padre Alfredo Infante, que es el provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y es un cura de parroquia, como lo decimos siempre. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le va? Muy bien, Héctor. Gracias por esta invitación y especialmente gracias por este momento tan importante para nuestra fe y poder tener una plática desde la fe sobre el acontecer de nuestro país. Hay un dicho que no cabe mejor que hoy, ¿no? La procesión va por dentro. Los venezolanos y las venezolanas la vamos llevando de mil maneras, unos con mayor o menor cercanía, otros a la distancia. Hoy somos una nacionalidad que está por el mundo regada y hay muchas cosas que se nos vienen a la mente, sobre todo en fechas como estas, en las que acostumbrábamos los venezolanos a compartir en familia. El tema de la Semana Santa siempre es importante. ¿Por dónde arrancamos un análisis de contexto de la Venezuela de estos finales de marzo y principios de abril, padre? Bueno, yo creo que dado el contexto en el que estamos de Semana Santa, la Semana Mayor, donde el núcleo es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creo que esa puede ser como los lentes o la lámpara, la lupa, por la que podamos adentrarnos al acontecer nacional desde la perspectiva de fe, especialmente hoy que estamos celebrando la resurrección del Señor. Entonces creo que te propondría que pudiéramos hacer desde esa clave, o sea, como desde la clave de la pasión, muerte y resurrección del Señor, cómo leer este acontecer que vivimos en nuestro país. ¿Y qué lectura podemos hacer, padre, desde esa visión, con esos lentes? Hoy domingo de resurrección en el que, bueno, decimos, mira, la promesa sí es, y los venezolanos llevamos un domingo de resurrección todos, algunos consumados, otros esperándolo. ¿Cómo lo leemos hoy? La pasión, para mí hay un momento importantísimo en la pasión que me da como una clave interesantísima para leer el acontecer nacional, y es la escena del huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, Jesús se encuentra en una encrucijada muy importante y una experiencia existencial límite. Jesús está orando al Padre porque su proyecto, su buena noticia del reino, ha sido rechazada de tal manera por el poder de entonces que Jesús ya siente y tiene conciencia clara del desenlace que es la crucifixión. Y Jesús siente un profundo miedo, y los evangelios, ese miedo de Jesús, lo describen con imágenes muy fuertes. El evangelio de Marcos, por ejemplo, dice que sudaba gotas de sangre, ¿no? Como señal de ese miedo ante la muerte y sobre todo ante el fracaso que el Jesús histórico experimenta de su proyecto ante la contradicción y el poder del mundo. Y Jesús, orando en el Getsemaní ante el Padre, dice: Padre, aparta de mí este cáliz. O sea, es el Jesús que siente un profundo miedo y que ante ese desenlace siente que no lo quiere, o sea, que él no quiere pasar por allí. Y entonces él ora ante el Padre y pide: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, porque como te decía, siento un profundo miedo
ante lo que se avecina. Sin embargo, esa relación con el Padre le lleva a trascender sus miedos. Dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa esto? Que allí se revela la condición humana de Jesús también en sus límites, en sus miedos, pero al mismo tiempo esa condición humana puesta en las manos del Padre que trasciende sus miedos. Y Jesús sigue ahora con absoluta libertad el camino de la cruz, el camino del Calvario, es donde se va a estar el desenlace de su pasión, muerte, y que terminará hoy, domingo, en la gloriosa resurrección. Entonces, ¿cómo leer esto que nos dice a nosotros en nuestro país? Pues motivos para tener miedo en nuestro país hay muchos. Miedo a expresarse, miedo a participar, miedo a hacer lo que muchas veces pues estamos llamados a hacer. Y eso es parte de la condición humana. Y en tiempos de Jesús, como en nuestro tiempo, pues los poderes siempre buscan valerse de ese miedo de la condición humana que tiene que ver también con la posibilidad o no posibilidad de existir, para que las personas pues no canalicen, diríamos, como sus esperanzas hacia una vida más digna. Sin embargo, lo que nos muestra Jesús es que la fe no elimina el miedo, pero nos hace que el miedo nos movilice. O sea, activa, transforma el miedo y lo moviliza. Y ese Jesús que por fe trasciende su miedo es un Jesús absolutamente libre que va a revelar desde su condición humana la divinidad de Dios. Y eso es ya desde allí. Esa pasión ya es resurrección. Por eso Jesús insiste en el Evangelio de Juan: si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Entonces, en el mismo misterio de la pasión y muerte de Jesús, en el modo como Jesús la asume desde la fe, puesto en obediencia absoluta al proyecto del Padre y el amor a la humanidad, ya allí se va gestando esa resurrección. O sea que la resurrección no la podemos leer como algo mágico que sucede después de la muerte, sino que la resurrección es el mismo modo de Jesús. O sea, el modo como Jesús asume su vida, el modo como Jesús asume su pasión, el modo como Jesús se trasciende a sí mismo en sus miedos, el modo como Jesús muere, es un modo de absoluta libertad que, como lo reconoce el centurión romano al pie de la cruz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y ese espíritu que mueve Jesús en medio de ese sufrimiento y muerte que es real, también es ya un modo de resucitar. Entonces, yo creo que hoy, en medio de esta pasión que vivimos los venezolanos, cuando tú vas a atenderte la salud, pues tienes que pasar por varios hospitales, te ruletean, hay muchos crucificados, hay mucha pasión. La educación, los índices, los indicadores de educación son muy fuertes. Recientemente se acaba de presentar la encuesta en COVID y bueno, aparecen reflejados allí 4 países en uno. O sea que lo que es Caracas no lo es Maracaibo, que es la ciudad más golpeada en toda la geografía nacional, después las zonas rurales. En realidad la desigualdad es tal que hay 4 países en uno, ¿no? Y eso supone una pasión para nuestro país porque es una fragmentación. Sin embargo, eso no nos puede, diríamos, desmovilizar, sino que allí tenemos que hacer una lectura de cómo esa realidad nos desafía para ver cómo podemos trascendernos, conectarnos
y construir el país que queremos. Padre, justamente hace una semana coincidió con el Domingo de Ramos, el día de Monseñor Romero. Monseñor Romero en la comunicación popular es como un emblema, alguien que siempre hemos tenido muy presente justamente por las causas de su martirio. Y una de las cosas por las que recordamos a Monseñor Romero cada 24 de marzo tiene que ver con la denuncia, con el ejercicio de la denuncia a través de la palabra del Evangelio. Hoy usted acaba de decir que muchas personas quizás estamos limitados porque sentimos miedo, y también ponía el ejemplo de Jesús, de los miedos que sintió Jesús antes de ir a la cruz. Viendo los ejemplos, el de Jesús, el mayor ejemplo, el de Monseñor Romero, que sabemos cómo termina también en su calvario, también en su martirio, también en su muerte, y también en su resurrección, ¿por qué no? Ahora que es San Romero de América. Un ejercicio cotidiano, padre, que uno pudiera hacer en su comunidad, en los sectores donde la gente nos ve, para liberarnos de los miedos a través de las prácticas del Evangelio. ¿Cómo puede ser eso, si es que es posible hacerlo? Por supuesto, mira, yo creo que en la cotidianidad hay muchos signos de resurrección y de superación del miedo. En primer lugar, uno que ha estado inserto en comunidades de base, en zonas populares, zonas rurales, en zonas fronterizas, acompañando procesos personales, uno ve realmente cómo hay una transformación en las personas humanas, y eso le da a uno una gran esperanza. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, a un animador de una comunidad o a un docente del IRPA o de una escuela que tienen que hacer grandes sacrificios, trascender una cantidad de situaciones, pero además conversas con ellos y notas una fuerza interior, una vocación profunda. Tú dices, bueno, aquí se está construyendo, aquí hay una fuerza interior en los corazones humanos, pero también una fuerza social impresionante, que más allá de cualquier confrontación, porque no son fuerzas confrontativas, son fuerzas constructivas, ¿no?, que están apostando al país. Cuando recoges testimonios de enfermeras que hacen, además del trabajo que llevan en un hospital aquí en Venezuela, regresan a su casa y entre sus vecinos, entonces también es la enfermera de la comunidad, que la gente le puede llamar a cualquier hora. O sea, tú dices, ese tesoro de esa vocación de servicio y de entrega es un tesoro realmente, y son signos profundos de resurrección, porque sin duda alguna allí está el Espíritu Santo actuando en medio de la gente, ¿no? Cuando tú ves y escuchas jóvenes que han emigrado, y en medio de esos contextos tan adversos de la inmigración, se logran levantarse, construir y después enviarle lo que poco que pueden, pues con mucho sacrificio, a su familia. Y pues dice, aquí hay una fuerza en nuestra gente impresionante, ¿no? Pero cuando igualmente ves a un joven que te dice, yo no voy a migrar y voy a hacer todo lo posible por prepararme y por echar adelante el país, allí sin duda alguna son signos de resurrección. Entonces, el misterio de la pasión, muerte y resurrección es un acontecimiento que se acontece entre nuestra cotidianidad al mismo tiempo. Así como vas viendo esas señales de crucifixión y muerte, porque hay mucho sufrimiento, en medio de ese sufrimiento también hay una fuerza resiliente que tú dices, aquí algo está pasando, aquí algo se está construyendo más allá de cualquier confrontación de otro tipo. Y a eso es que me refiero yo cuando me refiero de que la fe transforma nuestros miedos en movilización, que la fe transforma nuestros dolores en consuelo, que la fe transforma todo en esperanza. Entonces, yo creo que esta Pascua
que la Pascua es eso, ¿no? El paso del sufrimiento al consuelo, el paso de la muerte a la vida. Pascua significa paso, porque nos rememora el paso, en primer lugar, del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y era un pueblo desorganizado a un pueblo organizado y que es con una identidad concreta en Dios. Y también nos recuerda el paso de la muerte de nuestro Señor a la vida, la resurrección. Pero como te digo, no son pasos automáticos, son procesos que se van gestando ya en el mismo sufrimiento y pasión de Jesús, en el modo como Jesús va asumiendo esa experiencia límite, en ese mismo talante, en ese mismo ímpetu, pues se va gestando el signo de la resurrección. Por eso Jesús resume en esa parábola de si el grano de trigo no muere, queda infecundo. ¿Qué significa eso? Que si no morimos a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestras trincheras, a nuestras ideologías y nos abrimos al otro, al diferente, y construimos junto con el otro, más allá de mis gustos y de mis trincheras ideológicas, en esa medida pues estaremos labrando juntos el misterio de la resurrección, participando juntos de ese misterio del Señor. No quiero dejar pasar la oportunidad, padre, para hablar un poquito de lo que el ENCOI hizo mucho énfasis este año. Todo se desprende a partir de los procesos educativos. Fe y Alegría es parte de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús en Venezuela ha optado claramente por la educación durante toda su vida. ¿Qué le decimos a esos actores de la educación que en este momento quizás no encuentran salidas, no encuentran su momento de resurrección, no están buscando las maneras de dar ese paso para la Pascua? Fe y Alegría lanzó la propuesta de la Alianza por la Educación. ¿Qué mensaje hoy le enviamos a todos esos actores que quizás están convencidos pero no saben cómo, o no terminan de convencerse de que el camino para la resurrección de las mayorías es el tema de la educación de calidad? Mira, me alegra que hayas nombrado el tema de la Alianza por la Educación, porque en este contexto de Semana Santa justamente celebramos que pasamos de la antigua alianza, que es la alianza de Dios con el pueblo de Israel, a la nueva alianza, que es la que se expresa en la vida misma de Jesús, en su pasión, muerte y resurrección. Y justamente hablar hoy de resurrección en Venezuela y no hablar de la necesidad de una alianza por la educación, pues sería algo como descontextualizado, ¿no? Porque sin duda alguna necesitamos una alianza para construir el país. Y un país no se construye si no es desde la educación, y desde la educación de calidad. Y el que se hable de una alianza hoy, y justamente hoy, Domingo de Resurrección, donde celebramos ese gran acontecimiento de la nueva alianza, creo que en Venezuela hoy esa nueva alianza que puede hacer resucitar a nuestro país no es solo posible a través de la educación. Y la Alianza por la Educación viene insistiendo en varios elementos. Un primer elemento es que es una alianza de diversos actores, es una alianza país en favor de la educación, donde se le hace un llamado a los empresarios responsables, donde se le hace un llamado a la sociedad civil y sus organizaciones, donde se hace un llamado a las familias, donde se le hace llamado también al Estado. O sea, donde estamos claros que una alianza para rediseñar el país, una alianza para hacer emerger este país y que pasa por la educación, necesita del concurso de todos los actores. Y por eso se llama alianza. Y bueno, y luego a nivel de contenido, pues no se trata de cualquier educación, queremos que sea una educación de calidad. ¿Y qué implica una educación de calidad hoy? Bueno, implica primero salir del deterioro en el que estamos metidos en los procesos
recurso educativo, ¿no? La educación está deteriorada en su infraestructura, en la calidad docente, en la escolaridad de la cobertura escolar, en todo, ¿no? Pero salir de ello implica el concurso de todos para hacer posible ese camino. Y la calidad implica no solo recuperar la educación, sino ponerla a la altura de los tiempos. Y yo creo que experiencias tenemos. O sea, Venezuela fue durante mucho tiempo los países de América Latina con el nivel educativo más exquisito, más alto, ¿no? Y con un proyecto país de construcción desde la educación. Yo creo que recuperar hoy esa alianza por la educación, ya sin la agenda petrolera de por medio, sino que la agenda sea el interés por el país y el interés que todos queremos salir adelante, pues creo que es la mejor apuesta por el bien común hoy, es la educación. Y en ese sentido, una alianza por la educación implica pues una apuesta por el bien común. Padre Alfredo Infante, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Héctor, y a todos los que nos escuchan. Espero que la señal haya estado bien y que no Muy me bien. vuelvan a llamar. Ha estado muy bien. A ustedes que nos acompañan, a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias como siempre en estas entrevistas que presentamos. Abajo toda la descripción de este capítulo y compártalo. La idea es que más gente pueda acceder a los análisis que se hacen en este Zoom de Radio Fe y Alegría a la realidad venezolana. De nuevo, muchas gracias, Padre. Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección. Será hasta la próxima. Gracias.